de las cosas que me di cuenta cuando empecé a escribir el libro, y en realidad bastante antes, pero con el libro o con la idea del libro logré quizás buscar y encontrar las palabras correctas para definirlo a ese falso carácter confundido con lo que realmente es el ego. Había algo que me hacía ruido porque muchas veces a lo largo de mi vida escuché gente diciendo, no, yo tengo carácter, yo reacciono fuerte, a mí la gente no me pasa por encima, ¿viste? Como, incluso como canchero, ¿no? No digo que esté mal porque se disfraza cierta seguridad detrás de eso y pareciera completamente acertado. Pero muchas veces no defendemos límites. Y ahí es donde voy, porque la idea de tener temperamento o de tener un carácter entrenado para poner límites sería idóneo poner tu idea sobre la mesa y decir, este es mi límite, y plantearlo como tal. Pero muchas veces no hacemos eso. No agarramos y ponemos el límite en donde tiene que estar. Más bien lo que hacemos es directamente atacar al otro o tratar de herir al otro para que morderlo sería, para mostrar cuál es el límite. Tal como hacen los animales para mostrar su propio espacio o circunferencia de seguridad, te muestran con un mordisco o con un ladrido hasta dónde te podés acercar. Y eso lo empecé a ver con más detalle y como que se me fue entrenando el ojo y pude ver con facilidad todas esas historias que parecían heroicas de cómo alguien no se deja pasar por encima, disfrazando los límites, pero en sí actuando desde una forma reactiva, alguna forma que incluso dolía adentro de ellos, por eso actuaban de esa manera. Y claro, con eso vi en muchas relaciones en las cuales, para conmigo, o de amigos o de familiares que planteaban su ego como parte de una defensa y valorando al ego como tal, como un gran defensor. A veces hay que tener un poco de ego, como se dice. O lo he escuchado muchas veces, al menos yo. Y, y soy muy sensible a eso porque es algo de lo cual hablo mucho, porque es algo de lo que me di cuenta que es lo que más limita a la gente, el ego. Y el ego se disfraza o se manifiesta de todas las formas posibles, como ya digo siempre, eh, el control, los celos, el miedo, la ansiedad, el carácter, el maltrato, un enojo, lo que fuese, todo eso, si lo analizás detenida y pausadamente, va a entender que es parte del ego. Y el ego proviene de situaciones que nos marcaron, ya sea cuando éramos chicos o incluso no necesariamente cuando eras chico, puede haber sido ahora hace poco, o con una pareja, o con tu vieja, o con tu viejo, o un tío, cualquier persona que te haya marcado, o incluso en el trabajo. Y por eso justamente digo que cuando la idea principal de no dejarse pasar por encima, y para hacerlo más universal a la explicación, sería poner tus límites, ¿sí? Como eh, paredes donde la gente no puede avanzar más allá de eso a través de cualquier cosa que sea que te quieran decir. Todo el mundo es libre de decir y hacer lo que quiera, ¿sí? Eso es cierto, pero tampoco es válido el ir justamente a atravesar aquellas barreras que existen entre todos los entes de una sociedad. Por eso digo que uno puede defender sus límites y puede mostrar cuáles son los límites y ponerlo de una forma completamente válida sobre la mesa. Ahora, lo que uno no puede, o sea, sí puede, lo puede hacer, como dijimos, uno es libre, pero cierto es que no es ni sano ni te lleva a ningún buen puerto el plantearlo de una forma completamente agresiva o completamente, sí, a la defensiva. Hay un actor particular de mi vida, que no lo voy a nombrar por la duda, pero que siempre lo manifestaba. Incluso estaba, para nombrarlo en un punto extremo de lo que sería aquel ego, era una persona que había sufrido mucho en su infancia y, por lo tanto, siempre se manifestaba diciendo, no, yo tengo un carácter, a mí nadie se mete conmigo, ¿viste? No. ¿Por qué? A la primera yo le paro el carro, y digo, bueno, qué canchero, pero a su vez qué confianza para manifestarlo de esta forma. Y ella siempre lo manifestaba así, hasta que un día la escuché defenderse de cuando alguien intentó, como sería pasarlo por encima, cruzar esos límites. Y la defensa de aquella persona no fue ni sana, ni, o sea, fue un desastre. Fue una guerra prácticamente, de parte de ella nomás. La otra persona dijo, bueno, perdón, no sabía que
¿qué digo? Perdón si te ofendí, listo. Y la otra se había subido a la moto como si fuese... Y ahí me di cuenta y digo, wow, ese es un extremo. Y todo el mundo se maneja después de ahí para abajo. Incluso hay gente que puede llegar a tener más incluso que eso. Pero ese era un caso extremo que a mí me dejó marcado y dije, wow, acá hay algo que no se puede dejar pasar porque si yo me copo de esa idea, voy a vanagloriar a aquella persona como había otros que lo hacían, como diciendo, wow, esta tiene unos ovarios, cómo se defiende, qué impresionante, cómo nadie la pasa por encima, ahí nomás te salta la yugular. Y era porque se había cansado de sufrir cuando era joven, pero hoy le traía muchos problemas y sigue transitando esos problemas. Cuando hablas con ella te lo manifiesta, no directamente porque se dé cuenta por el ego herido o lastimado, sino por una desconexión, como que si estuviera perdida en su propia enojo con la vida y a su vez esas cosas la van llevando por un camino que cada vez se torna de difícil retorno, porque va cruzando límites que ni ella se imagina, va alejando a la gente de formas que ella no se da cuenta. Entonces, lo que pasó a ser algo que la defendía en lo puntual de la vida, en una situación donde alguien caminaba sobre sus límites, se fue transformando en algo en que exagera a cualquier tipo de reactividad que pueda tener una persona en una charla común o cualquiera, donde se le fue haciendo más difícil incluso en relacionarse con personas, ya sea de diferente sexo, para una relación o con ciertas amistades o incluso con familia, también lo he visto, en una persona cercana a mí. Y, y eso creo que te quita al final sin darte cuenta porque esa persona es ciega a ese tipo de reacciones. Es inconsciente, no los hace porque es una mala persona. Raramente exista alguien que vos vayas a conocer que sea mala persona. Los puede haber, sí, pero es la minoría y eso lo he escuchado de otras personas y adhiero completamente. No existen personas malas, prácticamente. La mayoría actúa solamente desde el dolor. Mi libro se llama Hijo, cuando el dolor habla por nosotros. Y no es más que eso, al final todos nos comunicamos a través de nuestras propias heridas. Y lo único que trato de hacer con esto sería justamente evidenciar ese tipo de cosas que me empecé a dar cuenta por mí mismo y después empecé a verlo replicado en el resto de cercanos, amigos, familias, parejas que he tenido, etcétera. Y, y por eso sentí ahora como misión de vida, si querés, o propósito, porque además lo disfruto, es hablar de estos temas, porque encuentro que son, y me apasiona mucho porque encuentro que son justamente el límite que tiene el ser humano, y no lo digo como para vanagloriarme a mí de haber descubierto la pólvora, porque esto se habla de hace 500 millones de años en psicología, pero lo digo porque sí veo que en el día a día, incluso gente que va al psicólogo, incluso psicólogos o famosos o deportistas de élite, lo que fuese, todos mueven su vida en torno al ego. Em, entonces, creo que empezar a identificarlo en los capítulos más importantes de la vida personal de cada uno, vas a ver que se repite en patrones. Esto significa que en diferentes tipos de modalidades el ego se protege y se encapsula. Como dije antes, el control, la ansiedad, el miedo, el enojo, la ira, porque no es lo mismo, si hay una pequeña matiz diferente entre ambos. Todo está dictado por el ego. Y todo está dictado por propios paradigmas que hemos creado a lo largo de nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo. Esto se define por paradigma. Tenés la parte cultural, donde naces en Argentina o en Alemania y tenés distintas formas de ver y cómo se manejan las comunicaciones de la gente en sociedad. Perfecto. Después, además, lo que aprendés dentro de la casa. Después, además, lo que vos creás con tu propia visión de eso, de la cultura, tanto externa como interna en tu familia, y además de cómo sos vos, cómo es tu personalidad también. Entonces, todo eso va creando paradigmas. El paradigma mío va a ser muy diferente al de mi novia, que es alemana, y va a ser completamente diferente al de mi suegra, que es alemana, pero que además no tuvo tanta relación con un argentino, por decirlo de alguna manera, por ejemplo. Entonces todo eso va cambiando de cuanto persona a persona, y eso crea a lo que es la famosa diferencia de que cada uno tiene su propia verdad. Pero sin irme por las ramas, con esto quiero decir que cada opinión independiente es válida, pero válida para uno mismo. Entonces, es el principal error creer que el otro tiene que aceptar tu propia verdad también.
Y ahí es donde, por ejemplo, el ego es algo que le cuesta convivir, porque justamente aceptar que el otro tiene razón o que su otra verdad también tiene algo que bambalea entre la verdad y la no tan verdad de lo que para mí es la verdad, es difícil de aceptar, es difícil de darle la derecha a ciertas personas para decir, ¿sabes que tenía razón? Me confundí en esto. Y todo está relacionado, si bien arrancamos hablando el capítulo con eh, el ego disfrazado de carácter, también va a producir que ese justamente carácter confundido con temperamento va a marcar en nuestra forma de reaccionar ante una persona cuando nos plantea otra verdad. Porque al final alguien te puede hacer algo de mala leche, eso existe, pero tampoco lo hace de gente mala. No, es que cada uno cuesta, porque acá al final somos todos hipócritas. Es más fácil, o sea, todos planteamos eh, de que hay falta de empatía en el mundo, de que el resto no se preocupa por el otro, y un montón de situaciones por el ejemplo, por el estilo. Pero todos somos egoístas, todos somos un poco primero nuestro mundo y después el del resto. Y eso hace, no creo que esté ahí el camino de la trascendencia, porque eso no es lo que te lleva, eso no es lo que te va a dar empatía. No sé si existe la empatía si vos no atravesaste una situación. Y bueno, y no, para no irme más por las ramas, quiero volver al eje central porque si no se pierde el orden. Entonces, decimos, yo soy así. Esa es la frase central, yo soy así. Como si fuese una virtud, ¿no? Eh, Eso pareciera que nos habilita a lastimar. El hecho de que aceptar que uno es así y no revisarlo, es como que nos garantiza o nos habilita, mejor dicho, a reaccionar, a ser reactivos y a ser un poco tajantes. Y eso genera que al otro, ¿a qué precio? ¿No? Porque al otro le va a doler. Muchas veces puede que no te importe porque aquel otro sea alguien que no tenés idea quién es, pero la mayoría de esa gente va a ser amigos y familia. eh, o algún compañero de laburo y eso te va a traer algún tipo de problema o te va a traer un conflicto que no sé si está bueno tener en ciertos ámbitos. Eh, pero eso, sinceramente, no es carácter. Eso no es carácter. El carácter se forja a través de la vida y te da una autoridad hacia el exterior de cómo uno defiende sus propios límites, pero uno lo puede hacer de dos maneras, de una manera completamente desubicada, que sería la sobreexageración o la sobrereacción en una situación, o lo puedes hacer de una forma más ordenada, donde plantees tus límites de una forma seria, porque eso también cada uno tiene su propio carácter. Lo vas a poder decir de la mejor manera y te va a salir muy natural y que nadie se va a sentir incluso ni siquiera incómodo, y después vas a tener otra forma de poner un límite, hey, hasta acá. Y no necesariamente tener que lastimar a nadie. Y a lo mejor para muchos suena obvio, perfecto, si no tenés eso, bárbaro. Pero justamente creo que le estoy hablando a cómo era yo un poco en el pasado y además a gente como la que conozco, como la que mencionaba al comienzo del capítulo, que sienten que tienen un ticket de gratis para ir machacando a cualquier persona que se les cruce ante cualquier tipo de reacción. Entonces hay que ser un poco más conscientes de eso, porque al final eso se traslada a todo tipo de situaciones de la vida. Cuando ella, por ejemplo, vive en este dolor, donde se comunica de esa forma ante un agravio, eso lo traspola al resto de su vida, porque todos los escenarios están infectados y intoxicados por ese ego. Entonces en todos los escenarios se va a mover igual. El respeto hacia el demás va a ser en una reacción de poner un límite, como en un momento donde ni siquiera haya que poner un límite, sea simplemente relacionarse con un ser querido o un amigo o lo que fuese. Entonces, ahí es donde se desarrolla principalmente el problema de esto, porque no es solo que el carácter afecta en cómo te comunicas con un compañero de laburo que te dijo, che, tráeme esta tarea para el lunes, y vos le decís, ¿para qué te pasa? Pasa en cualquier tipo de situación, en una discusión con tu pareja en la casa por algo muy simple que a lo mejor afecta a los dos, también va a haber ese carácter, entre comillas. Y hay una pequeña diferenciación que quiero hacer con respecto al carácter y el temperamento. El temperamento es la forma de cómo una persona es reactiva, porque se puede permitir confundir entre uno y otro. El temperamento es la forma en que uno
reacciona, vamos a decir, a ciertas, a cualquier tipo de agente, aquel agente externo, ¿sí? Entonces, yo reacciono, tengo un temperamento no muy tranquilo, muy pacífico, donde me pueden decir algo y yo lo analizo, proceso y te puedo decir, no, mira, siento que esto es de otra forma o no, necesito que vos hagas de la otra forma para que yo pueda, perfecto, eso es un temperamento pacífico. Después podés ser más efusivo, pero, o más irascible, si se quiere, pero eso tampoco está mezclado con el ego. Eso sí es parte de cómo es la persona. Hay gente que le hierve más rápido la sangre que a otros, pero no por eso podés vos cruzar tu límite a donde ya el ego toma parte de la situación y la maneja para cualquier lado. Eso ya es otra cosa. Una cosa es la irascibilidad de una persona, pero la tiene que saber controlar, si no, directamente que vive un campo. Y después tener la otra persona donde es pacífica y si alguien, ahí pasa también que el irascible justifica justamente cuando excede solo lo que es el temperamento personal y pasa a ser este ego encapuchado de carácter, le plantea al pacífico que todo el mundo lo pasa por encima. ¿Por qué? Porque vive de su propia inseguridad y le proyecta a los otros. Dice, no, te va a pasar esto porque él se siente fácil de pasar por encima quizás. Porque lo han hecho en algún momento de su vida y no puso límites y eso escaló a lo que es hoy. Pero la realidad también pasa en que probablemente el pacífico, al que no tiene una herida allá, en ese lugar, sinceramente no le preocupa si el otro cree que lo está pasando por encima. Porque, ¿qué es pasar por encima? Eso es relativo. Uno puede, lo ideal, lo más sano del mundo sería decir, che, que el otro crea que te pasó por encima si lo quiere creer. Problema de él. Si él piensa que te venció en esa batalla, ¿qué cambia? Esa es la expresión del pacífico. Bueno, sí. Yo tenía un amigo cuando estaba trabajando en Sydney que era así. Yo por ahí le exigía, me acuerdo de amigo, como de afuera, le decía, pero boludo, hace algo. No, no pasa nada, está todo bien. Pero no le va a decir nada, no, no, no. Mirá, y esto fue hace poco. Y él, no, tranqui, no pasa nada, no me afecta. Y cuando le fui más adentro, porque me gusta charlar de estas cosas, y le decía, pero ¿y cómo haces para que no te afecte un poquito más? Y él me decía, y bueno, que él puede pensar lo que quiera, yo estoy tranquilo. O sea, si él piensa que lo tengo que hacer de esta forma, o pues, tengo que hacer aquello, o esto, o lo otro, para ser como él se imagina que yo tengo que ser, bueno. Pero eso ya no es mi problema, yo estoy tranquilo. Y él sonreía siempre y era súper pacífico en su temperamento. Y por ende, a la hora de tener una conversación con alguien o lo que fuese, no había nada que lo perturbara. Él reaccionaba muy pacíficamente. Obviamente el ser pacífico te lleva indefectiblemente a un camino mucho más fácil para darte cuenta de cuando no es ego. Sos mucho menos reactivo. Ahora cuando sos más irascible, cuando sos menos pacífico, estoy en ese lado, te cuesta un poco más. No es imposible. No es imposible. Todavía en discusiones que pueda tener con mi pareja o lo que fuese, voy a tener reacciones en las cuales voy a decir, che, esto no es así, esto es así, y quiero poner mi límite de una forma mucho más marcada porque por propia inseguridad de que no sea escuchada aquel límite que quiero plantear. Pero es mi tendencia, si se quiere, pero no quiere decir que la siga a rajatabla. De hecho, practico porque descubrí esto, lo primero que hay que hacer es saber que eso está, y eso te lleva después en los momentos donde te das cuenta que se te está cruzando un cable, decir, che, pero para, yo lo único que tengo que hacer en esta situación es poner el límite. Hasta acá llego yo. Después el resto, ¿qué podés hacer? ¿Qué control podés ejercer en el otro? El resto sería dominancia, donde vos querés tener el control sobre la otra persona para que no reaccione sobre vos. Porque vos querés pisar, porque vos querés ganar, querés tener razón, querés incluso en algunas situaciones herir a esa otra persona, porque de esa forma vos salís a flote. Y eso es inseguridad proyectada. Disfrazada también de esa elegante expresión de carácter, que está muy lejos de ser carácter. Es otra cosa. Quizás para hacer un poco más de énfasis en todo el problema o, sí, desbalance, mejor dicho, quizás lo mejor sea pasarlo por una comparación, una mínima comparación de estos dos, de lo que sería un límite y de lo que sería una reacción, como para ponerle una palabra a ese ego. Básicamente el límite no necesita volumen. Esto quiere decir que no necesita demasiada explicación. Un límite es uno solo. Ni siquiera cuando son personales, estamos hablando de tu propia verdad.
Entonces vos no necesitas exponer demasiado el porqué de aquello. No necesitas mucho menos humillar a la otra persona. El límite simplemente hasta acá te doy permiso. El límite no necesita imponerse. El límite es tuyo. No necesita estar por encima del de otro. Tu límite es tuyo, nada más. No necesita una explicación mayor. El límite es algo que vos sentís, que hasta dónde vos llegás. Y puede que hoy cambie, puede que hoy sea de una forma, perdón, y que mañana ese límite cambie, evolucione a quizás o más espacio o incluso menos, de acuerdo a cómo vos te sientas. Pero todo es válido. Eso no hay mucha vuelta ahí. El problema pasa cuando no tenés en claro esto. Cuando justamente no sabes de esto, no sabes de que nunca hiciste introspección, nunca te diste cuenta que sos reactivo, cuál es tu temperamento, si sos pacífico, si sos más irascible, y esto se descuajeringa y necesitas, por ende, atacar a la otra persona. ¿Por qué atacar? Sí, yo sé que suena como pretencioso de Buda, es lo más fácil decir, pero que por favor, si por ahí tenés que acelerar y... Sí, yo te entiendo la parte del por qué, pero ¿cuál es el fin? Vos sentirte mejor al final, porque no sé si escalando situaciones es que vos vas a tener paz. No sé si es lo que vos querés tampoco, porque si querés vivir en conflicto, quizás te convenga la otra parte. Y no lo digo de forma irónica, pero hay personas que no saben lo que quieren para su vida. Y eso generalmente lleva al ir con rumbos perdidos, porque sí, en sociedad nos hemos dicho toda la vida de que hay que tener carácter y el tener carácter es hacerse respetar de una forma agresiva, de una forma contundente, poniendo sobre la mesa lo que uno, porque el otro, por ahí el otro es desubicado y sigue avanzando. Pero si vos sabes poner tus límites, el otro puede creer que sigue avanzando, el otro puede creer que logró su cometido si estaba abusando de tu bondad o lo que fuese. Que el otro cree lo que quiera. Eso es lo principal en esto, que el otro piense absolutamente lo que quiera. No hay otra explicación para esto. Y en cambio, bueno, y una cosita más, el ego, el límite, el buen límite, no necesita que el otro quede chico. No necesita eso. No hace falta. No hace falta que la otra persona quede chiquitita allá abajo para yo sentirme mejor. El límite, perdón, no necesita eso. Eh, en cambio, una reacción, llámalo ego, ese sí explota. Explota sin tener un mínimo de segundo para pensar que si está bien o está mal lo que vamos a hacer. Busca ganar. Eso es indefectible. El ego de base lo que busca hacer es ganar. El ego, como ejemplo, a mí me gusta decir que es como si fuese un adolescente tratando de proteger un bebé o un niño, lo que fuese. El niño sería lo que duele dentro nuestro y el adolescente justamente esa coraza que tenemos afuera que se comunica con el exterior. Entonces, muchas veces más grande, muchas veces más chico, pero ¿por qué digo un adolescente? Porque un adolescente no se sabe comunicar. Un adolescente en su temprana edad quizás, la mayoría no se sabe expresar de la mejor manera. Y no se lo tomen personal si sos adolescente o no, o hay adolescentes que tienen una capacidad muy grosa de comunicación. Yo no lo era, por ejemplo, y la mayoría de mis cercanos cuando éramos jóvenes no tenían esa capacidad, quizás la desarrollaron sí más de grande, pero el adolescente no es más irascible, busca el conflicto, quiere tener razón. Bueno, es falta justamente de madurez. Pero lo loco es que después uno puede tener madurez en ciertos escenarios de su vida cuando evoluciona en temas de edad o sí, de edad, pero después a la hora de comunicarse con cosas emocionales o afectivas o incluso de contacto con la comunicación de la otra persona, es donde sigue siendo un niño, sigue siendo un adolescente reactivo. Y lo he visto en adultos de 65 años, incluso de más, donde no tiene límite, lo podés ver en tu abuelo si prestas atención. Eh, Hay abuelos más sabios y hay abuelos que han trascendido y hay otros abuelos que se han quedado en ese dolor de cuando eran niños. Al ejemplo burdo, te puedo decir, de decirles en chiste, si se quiere, muchas veces para probarlo y testearlo, vos hiciste esto, qué mal. No, pero él también lo hizo mal, ¿eh? No me digas a mí solo. Esa reacción, tanto es de un niño, pero vos lo podés ver en una persona de 70 años. Y eso es justamente lo que se puede traspolar, perdón, a lo que sería el carácter o el ego para en esta situación de una forma reactiva. Es exactamente lo mismo, en diferentes escenarios, porque como dije antes, no porque yo tenga la verdad absoluta, pero siento que lo explico de esta mejor manera, cuando digo que el ego se manifiesta de muchísimas formas en nuestra vida. Por un lado, como dije en un momento, a través del control, a través de los celos, a través del miedo, a través del carácter, del orgullo, es otra cosa que vamos a hablar adelante. Tengo
tengo todo esto escrito en el libro, que aprovecho para hacer un poco de publicidad, lo puedo encontrar en Amazon y también en las otras digitales como en el de Apple, en el de Google y también en The Kindle. En esos tres lo puedes encontrar digitalmente y como cuarto y físico solamente en Amazon. Así que si lo ves desde Argentina, solamente en físico, pero si lo ves solamente, perdón, digital, en una de las opciones que te dije, y si lo podés encontrar en Amazon porque estás en otro país o de viaje, fabuloso porque obviamente, qué sé yo, a mí me gusta más físico y más bonito. Para leer, para tenerlo, bueno, lo podés repasar más fácil, podés marcarlo, subrayarlo. Y por ejemplo acá tengo un capítulo completo dedicado a lo que es el carácter. Ahí te digo exactamente el capítulo. Capítulo 9. Eso no es carácter, justamente. Pero bueno, también hay otro capítulo, por ejemplo, que se llama Hay que tener un poco de orgullo, entre comillas, como algo de forma irónica. Ya lo voy a tratar en otros capítulos que quiero hacer, pero justamente es el orgullo que está adentro, que también eh, el tener orgullo termina siendo un poco más de lo mismo con respecto al ego. El tener orgullo, el no hablarle a alguien cuando, no, no, déjalo que, ¿me entendés? Que no, 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 déjalo ahí, que ponerlo en la heladera, que sufra un poco. Al final termina siendo orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay una inmadurez emocional de no saber poner los límites y terminar escalando las situaciones a límites donde ya termina siendo conflictivo. Y eso lo podemos palpar y lo puedes ver en todos los días de tu vida. Y eso justamente, por eso digo que para mí es lo que más limita al hombre. Es lo que más, el ego. Encerrado en eso es lo que más limita. Y lo podés ver. Yo soy Boca y lo podés ver con Riquelme, un tipo que pareciera que no se deja ayudar, pareciera que se bloquea. O al menos esa imagen da para con el exterior. A lo mejor no es así, pero con el exterior se comunica y se manifiesta de esa forma. Y, y a lo mejor debería comunicar de otra forma. ¿Por qué no lo hace? Porque él no debe darle explicaciones a sus socios que tanto lo aman, porque es el máximo ídolo de la institución. Pero él prefiere, quizás no por los socios, porque a los socios verdaderamente los ame, pero no por lo que dirá la prensa. Entonces, sí le preocupa lo que se haga afuera por no poner límites. Y quizás eso sea un error porque ese mismo ego se lo lleva puesto indirectamente, porque así tiene muchos detractores. Tiene muchos detractores que no ven esa conciliación quizás con las personas. Lo mismo sucede con Cristina Kirchner. Esa mina tiene eso que no, o sea, ha sido para los que la votan una gran dirigente y celebran que no dé explicaciones, pero para el resto, quizás aquel que estaba como, che, pero a mí no me gusta esto, pero a lo mejor un poco sí, porque como todo no es blanco o negro. Hoy se transforma en eso porque justamente los políticos buscan un poco la división, porque es más fácil gobernar así, pero en la realidad no, y eso generaba que muchos de los votantes medianos terminen diciendo, no, que se vaya, ¿sabe dónde? Si no me habla a mí, le habla solamente a los de ellos. ¿Por qué? Por ego. Al final es por ego, no es ni poder porque ni siquiera le daba para ganar las elecciones. Simplemente tenía un 30% fijo, pero no le habló a ese otro 10 que a lo mejor si aflojaba esa reactividad, los podría haber captado. Ella podría ser la presidente hoy. Y no, gracias a Dios no, pero podría tranquilamente. Y lo mismo con el resto. El reconocer errores, en el mundo del fútbol pasa, en el mundo de la política también pasa, en todos lados. Y eso no hablo específicamente de eso en el libro, no te voy a vender que hablo de situaciones específicas de política, de fútbol. Quizás en algún momento de mi vida lo haga porque una vez que lo ves en vos mismo, lo podés ver replicado en todo el mundo y lo podés ver replicado en cualquier tipo de situación que pasa en la vida cotidiana, tanto en el trabajo como con un compañero, como con un jefe, lo puedes ver en tu familia con un hijo, lo puedes ver en tu familia con tu mujer, lo puedes ver en la familia con tu abuela, con tu tío, con tu hermana, cómo se pelearon por guita o por situaciones así y que nunca aflojaron por ego. Nunca se les dio por ir a hablar y decir, che, salvemos la relación, no por guita porque me cago. Bueno, nos juntemos, hablemos, pongamos los límites que tenemos que poner, pero ¿qué es más importante que la familia o que tener no sé, lo material pasa a ser más importante, pero he visto gente que se quedó sola, lo veo, pero mueren en eso, se mueren solos, se mueren porque prefieren seguir con el ego antes que poder solucionar algo, o quizás también he visto que lo quieren solucionar al final, en el último trecho,
en la última cuadra que les queda de su vida, ahí quieren solucionar los problemas que tuvieron de ego durante 30 años. Y ahí es donde buscan contacto con sus hijos, y ahí es donde buscan contacto con los nietos. Lamentablemente tarde, porque ¿qué imagen se queda un nieto que te vio a los 80 años enfermo tratando de ser mejor persona y abrirte y quizás contar cuál fue tu dolor en la última cuadra, justo antes de que se apague la luz? Allá fuiste y te comunicaste. Después queda en tu familia cómo carga con eso y cómo lo administras. Generalmente a las personas cuando mueren pasan a ser mejores y se las perdona. Hasta a cualquier persona que vos vas a un funeral dicen es una gran persona. Hay chistes de eso. Pero bueno, prefieren morirse con su verdad sin que nadie se las quite. Y eso es el ego. Y por eso digo que es tan, qué sé yo, al menos te tiene que despertar curiosidad, saber que está ahí y entender que liberarte de eso te va a hacer que tu día a día sea más liviano. Tu enfoque pasa de estar en la, en la- en la poca abundancia, en la pelea, en el tener razón, no, en la victimización de una situación, deja de estar ahí y vos pasás a un segundo plano como entidad, y tu yo, tu otro ego, tu yo verdadero, tu yo sabio, tu persona con potencial, o por lo que vino a este mundo, florece. ¿Por qué? Porque ya está, esto ya no me molesta, o si la otra persona me atacó, o me dijo lo que fuese, o me hizo una crítica, bueno, vamos a ver en qué contexto lo dijo, y vamos a ver si merece que yo preste atención a eso, analizaremos, haré media culpa, no, quizás esa persona esté confundida, bueno, listo, lo plantearás, y hasta ahí llega tu límite, y lo planteas y decís, mira, para mí no, y prefiero seguir de esta forma, y tampoco te preocupes porque ya lo vas a descubrir. La vida, la vida es un largo camino de humildad, de enseñanza de humildad, te va a enseñar, no te da drama por eso, no quieras tener todo hoy, no te da problema. Por eso digo que no hay fórmulas, no hay promesas, no se trata de eso, se trata de uno hacer su propio camino de entendimiento, donde vos puedas entender cómo te limita el ego. Porque no hay otra cosa que te vaya a dar más claridad que eso, que el entender por qué reaccionas o por qué el otro reacciona. Punto. No me quiero extender más porque si no quedo muy repetitivo y quizás hasta ahora ya lo sea. Pido disculpas si fue el caso. Para seguir haciendo hincapié, porque a mí me gusta darle, darle mucho contexto a las cosas y darle mucha explicación y sobrevuelta, porque siento que es la única forma de que por repetición es cuando uno alguna frasecita le resuena y alguno termina mordiendo la carnada de entender la idea del capítulo, ¿no? Y, y hay algo que, por ejemplo, pienso parte del orgullo como que no te hace fuerte. Esa es la gran confusión. El orgullo no te hace fuerte. Esta persona que yo mencionaba como ejemplo central del capítulo no se mostraba fuerte. Yo, cuando me di cuenta de la situación, no la veía como alguien fuerte. Al contrario, la veía como alguien que estaba muy sufrido, con mucho dolor, que en ese momento, si le pinchás la fibra indicada, se largaba a llorar de una forma que no podía parar por 2 días. Eso es lo que veía yo. Y por lo tanto, como para hacer alguna similitud en la palabra, pero no te hacía fuerte, te hacía rígido. O sea, que es diferente. Una cosa es ser fuerte, estar bien plantado con tu seguridad de poner tus límites, de exponerlos y de plantearlos, y la otra de ser rígido, de no me muevas de acá, porque lo que pasa ahí es que no toleras verte vulnerable. Y eso es algo que es un costo muy alto, porque como si estuviera mal, porque, bueno, entiendo el por qué lo dicen, no lo comparto en lo más mínimo, y creo que entrar en esa discusión es algo que uno tiene que entender. No te voy a convencer de que por qué no hay que pelear con ese lado del ser fuerte, del mostrarse, ¿entendés? Bueno, que el otro piense lo que quiera. Hoy pienso más así porque entendí algunas cosas a lo largo de mi vida. Y lamentablemente no hay algo que me salga a decir, che, es de esta forma, o por esto se logra esto, ¿me entendés? Y, me encantaría, y es lo que estoy buscando estoy escribiendo el segundo libro para después escribir el tercero. El tercero sería ya el camino más evolucionado, si se quiere, donde yo ya más desde la sabiduría hablando, y ahí ya no necesitas explicar mucho, ¿no? Simplemente es algo que se vive, no sé si se puede transmitir. Y me pasó con un ser querido que sí era así, que era muy sabio, que es mi abuelo. Mi abuelo falleció cuando yo estaba en Australia y fue un golpe muy duro para mí estando allá. Era un tipo que a partir de él entendí, me sentó las bases
de lo que era librarse del ego. Y no porque él lo supiera, simplemente porque él lo vivía ya así. Con sus 70 y pico de años, él ya vivía de esa forma. Lo había trascendido porque había pasado por dolor, había pasado por ser reactivo. Y calculo habrá pendido los tumbos. Pero a sus 70 y pico, 70 y largos, siempre fueron charlas donde él, con sus charlas, te invitaba a trascender el ego sin que te des cuenta. De hecho, una de sus frases célebres es cada uno es como es. Y entonces no te permitía, yo me acuerdo de ser adolescente o más pendejo y de querer sacarle el cuero a alguien por alguna situación que haya hecho en la familia o lo que fuese y querer mostrar que yo tenía una opinión fundada y que podía criticar, qué sé yo. Y con él no entraban balas, no te lo permitía, pero no te lo permitía, te dejaba. El tipo era muy, muy liberal en ese sentido, pero no te lo permitía porque te desarmaba. ¿Qué te decía? Y bueno, cada uno es como es. Y no participaba de la cueriada histórica. Uno trataba de, che, no, pero viste lo que hizo, porque esto que hizo aquello, está, es así, está. Y él te decía, bueno, Juancho, cada uno es como es. Él es así porque él es así. Y te lo decía de la forma más absurda, si se quiere, en el buen sentido, porque era muy inteligente. Entonces te decía, es así porque es así. Y, y no le buscaba la vuelta magnífica, porque el tipo era sabio de verdad, ¿no? Como yo que planteo esta situación y me tengo que convencer cuando lo explico. Todavía, ya va a llegar. Pero creo que aún así incluso ayuda, pero él te decía es así porque es así, y me llevó años entender él es así porque es así. Era mucho más sabio que algo tan que no tenía palabra, no. Era un tipo leído, él sabía. Va, no sé si tan leído, pero me refiero a que él la tenía clara. Él entendía la psiqui de la gente, no sé cómo decirlo. Y no necesitaba explicarte, y no se volvía loco por explicarte. Él te daba tranquilidad, te ponía una mano encima de la mano y te hacía así. Y te decía, tranqui, cada uno como es, Juancho. Esas manos de viejo, ¿viste? Cuando te tocan, que te dejan tranquilo, que te transmiten esa paz. O te ponía la mano en el hombro, pasaba por atrás y te ponía, cuando vos estabas sentado en un asado, estaba toda la familia, y él te ponía la mano en el hombro, te hacía como un masajito. Buscaba eso él. Relájate. Uno de los audios que tengo guardado de él decía, espero que le pongas nueva información en la cabeza, que te preocupes por lo que vos querés hacer y que dejes esto y aquello de lado, porque esto y aquello. Y te daba su mínima... eh, eh, él era muy marketinero porque le gustaba vender como loco y, y te daba su explicación, te buscaba o sea, él trataba de explicarte algo haciendo una publicidad de algo. Es como que te lo vendía porque ibas a estar mejor. Y me lo vendió, con el tiempo me lo vendió. Y hoy no hay un día que hable de esto que no me acuerde de él. De hecho, un poco los pensamientos de por qué el libro se llama Hijo es porque el siguiente se llama Padre y el tercero se llama Abuelo. Y siento que partí de mí en este libro Hijo, que si lo leen van a entender el por qué, pasa desde un tono desde el no entendimiento, comienza como haciéndose preguntas sin tener la verdad, pero encaminando para el lado acá hay algo que no me cierra, que es justamente el ego. Para llegar a abuelo justamente inspirado en mi abuelo, definitivamente. Es un camino más evolucionado por esa relación que tenemos de sabio, abuelo igual persona sabia. Bueno, eso es algo quizás cultural nuestro, pero creo que todo el mundo lo puede ver como alguien anciano, como alguien que vivió, como alguien que recorrió. Y la idea del último libro es eso, y no veo la hora de estar habilitado para hacerlo. ¿Y por qué digo habilitado? Porque hoy no me siento. El hijo padre ya lo tengo casualmente en mitad escrito más o menos, un poquito más. Y bueno, la vida me sorprendió, ahora ya lo puedo contar porque ya lo conté a todo el mundo, voy a ser papá. Y, y estoy muy feliz y bueno, en buena etapa. Ahora cuando publique el libro voy a estar habilitado porque justamente voy a ser padre. Así que cuando era hijo escribí hijo, ahora espero que no pasen 20 años o 30 para escribir abuelo, pero veremos. Creo que va a ser antes. Creo que la inspiración va a llegar antes. Así que, bueno, eso por ese lado. No quiero extenderme mucho por ese lado, porque parece que estoy terminando y no quiero terminar todavía. Y volviendo un poquito al tema central de lo que empecé el capítulo, quería, como contrapartida de que el orgullo no te hace fuerte, te hace rígido, y por eso no toleramos el vernos vulnerables, y eso nos lleva justamente a que no pidamos perdón, a que no bajemos el tono, a que
no escuchemos a la otra parte con lo que tenga para decirnos. Incluso nosotros podemos tener nuestros límites bien marcados y nuestra idea de plantear un límite en una situación, pero eso no habilita que no podamos escuchar al otro y que nos pueda plantear su idea. Todo lo contrario, podemos estar totalmente abiertos a escuchar a la otra persona y decirle, bueno, hay que tener para, ¿cuál es tu objeción a mi límite? Porque en términos, por ejemplo, de pareja, ¿cómo no va a haber una posibilidad a, a que la otra persona dé su carta? ¿Por qué no? Pero muchas veces justamente el carácter no lo permite. Porque justamente, como dije, ese miedo a vernos vulnerables, incluso hasta en una pareja, imagínate qué egoísta que es, que muchas veces no nos importe lo que la otra persona piense o sienta, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener esa última palabra, o ese último límite, pero puesto de una forma sobre la mesa, ¿no? Y por eso digo, eso nos va a llevar, por ejemplo, a que no conozcamos del todo a nuestra pareja, a que no conozcamos qué son los límites de esa persona y que finalmente, al no quizás tan largo plazo, esa relación colapse. Porque vos no estás abierto a escuchar y la otra persona quizás tampoco. A lo mejor vos encontrás en este podcast o en el libro o en cualquier lado la solución para vos entender y empezar a compartir tus límites de una forma más sana, de una forma más, qué sé yo, humana. Y, y la otra persona no está habilitada a eso y no se lo podés comunicar. Imagínate qué feo. Y imagínate qué feo también que seas vos. O sea, a lo mejor es la otra persona, pero imagínate que seas vos, que no entiende eso, que no se comunique de la mejor manera con el otro. Puede ser tranquilamente de esa forma. Y te puede llevar, justamente como digo siempre, es uno de los límites más grandes del humano, entonces, del hombre, entonces, y de la mujer, me refiero como especie. Y eso te va a llevar a quién sabe qué. A que, bueno, al final hay algo que es cierto, no hay que preocuparse tanto porque la vida te enseña. Mm, No estoy tan convencido porque he visto mucha gente viejos, con todo el respeto, por edad, digo, ancianos morirse perdidos en su ego. Entonces no sé si la vida te enseña, al menos en esta. A lo mejor te enseña en la próxima vida. Pero te perdés una relación muy linda, te perdés en esta, qué sé yo, no sé. Siento que es una pérdida de tiempo para mí. Y al menos prestarle un poco de atención, como para de a poquito, quizás, no tiene que ser mañana, ni hoy. Esto también lleva a algo que podría llamarse violencia emocional normalizada. Culturalmente aceptamos la violencia a través del carácter. Aceptamos con ironía, ironía constante en la comunicación de nuestros límites, con sarcasmo también que usamos para poder comunicar nuestras inseguridades, o lo hacemos con indiferencia constante para con el otro, o con silencios, como se dice, pasivos agresivos, donde ignorar a alguien le produce cierta ansiedad o lo desgasta mentalmente, o con frases yo soy así, bancátela. Con eso existe y todos los días. ¿Y quién no lo puede ver en un familiar o en un amigo que lo plantean de esa forma y como que incluso te pasa que hasta te alejas de esa persona, que ya no te querés juntar con esa persona porque no, él es así, bancátela y no, bueno, no me la quiero bancar. Prefiero irme. ¿Cuántas veces? Lo ves todo el tiempo. Y, y lo que digo, y que si te llegó esto y llegaste hasta acá, bueno, que no seas vos, esa persona. Que sería ideal que no seas vos. Ideal para vos, no para mí ni para nadie. Al final, eh, somos muy humanos y estamos afectados por esto en el día a día. Y bueno, la idea justamente es trabajar sobre esto para erradicarlo de nuestra vida. Yo para mí hay una forma muy bonita de decirlo que a través de Buda, la trascendencia del ego, el camino de la iluminación. Yo digo erradicar el ego de tu vida, punto. No se puede, sé que no y sé que yo lo tengo todo el día, pero trabajo y cada día me doy cuenta un ratito antes. Hay algo que escribí en el libro que se llama zoom out, que significa alejarse, básicamente. Pero bueno, la expresión en inglés me gustaba más, así que de cheto no me la puse. Pero siento que el hacer zoom out te permite en la situación donde te está pasando, donde estás reaccionando, donde te está convulsionando la situación, poder darse cuenta a tiempo y tener una reacción madura, tanto emocional como espiritual, como en lo que vos quieras, en el momento. ¿Sí? Entonces, cada vez me estoy entrenando más para en el momento quizás expresar rápidamente mi límite. No rápidamente que no se entienda, sino rápidamente, no, bueno, porque a mí lo que me pasa o lo que reacciono de esta forma es por esto, esto y esto. Y la otra persona tiene derecho a réplica. Él tranquilamente, la otra persona se puede comunicar y te puede decir, che, loco, no, esto así, asá, porque a mí me gusta así. Ah, bueno, y
Y ahí también es difícil mantenerse, incluso habiendo hecho un poquito de zoom out, te cuesta y seguís manteniendo esa reactividad con la que inició todo, y a lo mejor planteaste muy bien tu primer escenario de tranquilidad, pero a la segunda, donde te tenés que expresar un poquito más, a la segunda donde tenés que, o la otra persona te hace su propia réplica y vos volvés a reaccionar, bueno, eso es normal, puede pasar, pero mientras más te avanzás, te adentrás en esto de la introspección y descubrirte vos mismo cómo sos, cómo reaccionás y por qué, y podés tener ese control. Y llega el momento donde podés explicar hasta en dos términos consecutivos después de una réplica de otro, y el darte cuenta de eso, muchas veces desactivas, me ha pasado a mí estando en pareja con Mari, que desactivamos la bomba antes de que empiece a titilar, porque, y hasta hemos terminado riendo de, che, ¿viste? Estábamos arrancando por este lado y terminamos bien, terminamos acá más de otra forma, es otra historia. Y eso creo que es fabuloso. Cuando desactivas el carácter a tiempo, el carácter, entre comillas, es fabuloso. Y como cierre de esa sección, digo que justamente eso por ahí muchas veces no es carácter, es violencia validada culturalmente como forma de, bueno, está bien, de forma de comunicarse con el otro. Pero al final es violento, pero no por el lado zurdo, ni, no, no, es violento porque desgasta las relaciones. Hay gente que se cansa de tu reactividad. Hay gente que se desgasta y después los vínculos a la larga muchas veces se terminan desvaneciendo en la historia, porque por eso hay gente adulta, ancianos que se quedan solos, porque no, al final, eso cuando no lo ves a tiempo, cuando no lo ves en esta etapa temprana donde te das cuenta de cómo desgasta, evolucionas como ser humano y todo eso se multiplica. Lo bueno y lo malo, todo se multiplica. Entonces, lo malo en relaciones es transformarse en alguien insoportable. ¿Y quién quiere eso? ¿Quién quiere vivir con un tipo insoportable? ¿Cuántas veces, o con una mina insoportable? ¿Cuántas veces viste gente que es insoportable en que todo le reacciona, todo le molesta, todo? Eso es el propio ego, porque no saben poner límites y antes que decirlo de una forma, che, mira, esto a mí, lo prefieren decir de una forma tajante, de una forma, esto es así, porque yo lo digo, porque soy más bravo. Y punto, se acabó. Eso lleva a la perdición del humano, porque lo social que sos, lo social que es el ser humano, lo termina perdiendo en esto. Y eso destruye todo tipo de relación. Entonces, hay que hacerse una pregunta con respecto a eso. Si nadie te estuviera viendo, ¿vos seguirías reaccionando de la misma manera o sobre reaccionando de esa misma manera para poner tu verdad? Si te lo estuvieras diciendo a vos mismo ese límite, ¿te estarías enojando de la misma forma que lo haces como cuando te lo dice tu mejor amigo o tu novia o tu novio? ¿Lo harías de esa manera? ¿O te la bancarías y explicarías quizás el porqué de, de ese límite quizás? O pondrías el límite sobre la mesa de una forma amable, quizás al menos. Porque creo que todo cambia cuando nadie te ve. Ahí muchas veces reaccionamos para no quedar chicos, por esa propia inseguridad que tenés de sentirte menos que el otro, ¿sí? O, por ejemplo, cosas que anoté acá, por eso estoy leyendo, para no parecer débil. Para no parecer débil también necesitas poner tu límite, pero de una mala manera y con un golpe sobre la mesa. Y para sostener un personaje, porque muchas veces uno en la sociedad crea su propio personaje. Uno tiene un yo actor, que es como se comunica con el resto. No nos comunicamos con el resto como cuando estamos solos. No, no, eso no es así. Siempre tenemos un actor que va actuando de acuerdo al entorno, incluso cambia, y, y muchas veces necesitamos sostener eso con sobre reacciones y todo, que al principio a lo mejor a alguien le parecen graciosas, o como me pareció a mí con esta persona que describí a lo largo del capítulo, no me parecía gracioso, pero me parecía valiente. Yo la palabra que usaba en ese momento, wow, qué valiente o qué brava, eh, qué agallas para poner sobre la mesa sus necesidades. Pero después me di cuenta que es muy conflictivo eso, se hace intolerable a largo plazo. Se hace desgastante, es como, pará, ¿hasta dónde va? Y siempre querer estar arriba, siempre querer reaccionar, querer ponerle límite a la persona de la peor forma, para que el otro sepa que nunca más se tiene que meter con vos. Bárbaro, tanto va a querer reaccionar. Por eso digo que desgasta. Llega un punto que no te lo aguanta más. Preferís, che, nos juntemos hoy. Sí, pero para que tengo que ir a la facu, cuando vuelvo te aviso. Porque sabe que a la mínima que le den un 100 gramos más de jamón
en el supermercado se lo va a decir de mala forma porque nadie le pasa por encima. Nadie le va a decir, uy, disculpa, no me di cuenta que te puse decir, no, pero si me quiere cobrar más, como que todo el mundo le quiere hacer daño. Esa es la explicación de cuando ponen sus propios límites sobre la mesa de una forma totalmente agresiva. El resto se quiere abusar. Él me la quiere meter. No, tranquila. Nadie te quiere meter nada. Así son. Por eso, para seguir con el capítulo, para seguir con el cierre ya final, porque le quiero dar un cierre a esto. Antes que nada, si te gustó, te invito a que te suscribas y que le des me gusta y que actives las notificaciones. Si te interesa seguir viendo este contenido, me motiva bastante, la verdad. Así que, bueno, antes que nada, gracias. Y ya para darle ese giro de vuelta, ese giro al final, para mostrar el giro de madurez, si se quiere, creo que la idea mayoritaria del capítulo no es enseñar algo como absoluto, ni tampoco pido que el resto cambie. Pido ni a aquella persona con la que estoy dando el ejemplo, no. Lo único que le pido es verlo. Porque a partir de ahí, de a poco, vas a ir dándote cuenta si todo ese dolor acumulado tiene una razón de ser o está ahí acumulado y se proyecta en todas las relaciones de tu vida, desde una ruptura con una pareja hasta con una compra de 100 gramos de crudo en la despensa de la esquina. Y con todas las personas vas a sobre reaccionar de una forma para que no te pasen por encima o para que no te vean débil o para que no se abusen porque, ojo, yo reacciono, ¿eh? Eso sería como ver eso para simplemente a partir de ahí ir cultivando algo más llevadero para el resto quizás. No lo haga por vos, hazlo por los que te rodean. No hace falta gritar, no hace falta amenazar, no hace falta humillar al otro. No necesitas explicarlo constantemente. Y además, yo creo que el que tiene carácter no necesita decirlo. No, es el primer, la primer red flag sería si alguien te dice, no, yo tengo carácter. Bueno, no lo tiene. No lo tiene. Definitivamente, no, yo tengo carácter, no tiene carácter. El que tiene carácter no lo explica, es más calladito. Que el otro piense que me pueda pasar por encima si así lo hace, si así se siente feliz, bueno, en buena hora, en buena hora. Así que mejor si el otro se siente bien con eso. Eh, por eso digo, no se trata de ser blando, no se trata de dejar que te pasen por encima, no se trata de saber cuándo estás cuidando un límite. Se trata de darse cuenta de cuando tu ego está herido actuando por vos, actuando por esa persona buena que hay detrás. Porque la persona que yo digo no es un desastre de persona, es una muy linda y muy buena persona que hace de todo por el resto, pero que sufre tanto que no se puede comunicar de la mejor manera con el resto, no puede poner los límites y eso le lleva problemas con sus relaciones. Por eso tiene relaciones conflictivas, tanto con novios como con familia o lo que sea, porque se mueve desde el carácter, desde la efusividad del ego y le trajo muchos problemas a lo largo de su vida. Por eso eh, siento que no hay mucha más explicación que haberle dado 300 vueltas al tema, como dice, así que al que le pareció excesivo le pido disculpas y al que le gustó, bueno, qué sé yo, te invito a ver el próximo también. Así que nada, eh, hasta acá llegamos. Como digo siempre, suscribite, me gusta y todo eso me ayuda. Así que si lo querés hacer, bárbaro. Y si no, bueno, gracias también, igual por ver hasta acá. Te doy un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.